Bueno, nuevamente, bienvenidos a este último bloque de preguntas y respuestas bíblicas. Como son varias, hay mucho tema y mucha Biblia, entonces tocó dividirlo en varias y hoy vamos a ver unas cuantas preguntas. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, porque siempre que el Señor esté detrás de todo. Y bueno, gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de poder compartir este momento tan especial, de poder aprender más de tu palabra. Hablamos de preguntas, entonces si hay preguntas, hay respuestas bíblicas. Hemos visto hasta ahora 10 preguntas a las cuales le hemos dado respuestas. Quiero preguntarle a ustedes, no sé si se acuerdan de alguna pregunta que les haya llamado la atención de estas que hemos visto hasta ahora. Vamos a mirar a ver cuál. O no exactamente que se sepa la pregunta, pero por lo menos el tema que nosotros vimos en estas últimas sesiones. Ole, ¿verdad? Lo escuchó. Bueno, Ay, entonces que estamos todavía Perdón, calentando motores. sí, perdón que yo no sí. escuché, qué ¿Quién dijiste, qué quién pena, se me toca acuerda de alguna moverme. pregunta que hayamos visto en estos tiempos? Tengo que cumplir los 10 mandamientos, Saulo, ¿por qué tengo esperar que el retorno de bautizarme en Jesús? agua. Eso, bueno, ya veo que se han acordado ya. ¿Ah? Los cristianos pueden ser salvos y no creer en el rapto. ¡Ey! Muy bien, muy Esa bien, es, esa es. muy ¿Por qué bien. Bueno, énfasis en el retorno de Jesús y no tanto exactamente. en cosas Bueno, muy relevantes bien. para la vida diaria? Para la vida diaria. Perfecto. Bueno, entonces, de hecho, las otras sesiones las van a ver colgadas en YouTube dentro de poco. Pero bueno, veo que entonces sí se acuerdan de algunas preguntas. Vamos a ver dos preguntas hoy importantes, las últimas de este bloque o de esta serie que hicimos. Es ¿por qué tanto énfasis en el milenio? ¿Y por qué Satanás es desatado? No sé si alguna vez se han hecho estas preguntas. Entonces, esta sería la pregunta 11. Precisamente, ¿por qué hablamos tanto del milenio? ¿Por qué estamos nosotros también enfocados mucho en el milenio? Porque ustedes pueden ir a iglesias o a congregaciones y puede que algún día les hablen del milenio, si es que les llegan a hablar, pero la mayoría de las veces no hablan, y si lo hablan, lo tocan así como muy por encimita, como para algo de cultura general. Para mí que eso es el reflejo de la situación de la iglesia actual, que este tema que es tan importante lo minimizan, no le están dando la relevancia que se merece, y es que es absolutamente relevante. Yo no voy a hablar aquí de salvación, que obviamente es lo más importante, si somos salvos o no. Voy a hablar de doctrina, voy a hablar de que si tenemos la doctrina clara de cuál es el propósito de Dios para su iglesia, para el planeta, para Israel, que es lo que hemos visto desde la primera sesión de todos estos cursos que hemos visto. La pregunta 11, ¿por qué hablamos tanto del milenio? Antes de contestar por qué hablamos tanto del milenio, vamos a hacer un vistazo rápido sobre qué es el milenio o el reino milenial. Yo creo que aquí para varios de ustedes, la mayoría, esto es repaso, pero es importante también tener en cuenta cómo se han conectado todos los temas de este curso y cómo se conecta la Biblia, unas partes con otras, como dice el Señor, que nosotros debemos trazar bien la palabra. El milenio tiene una relación directa con el regreso del Señor Jesucristo. Por eso hablamos con el milenio. Uno no puede hablar del regreso del Señor Jesús sin hablar de milenio, cualquiera que sean las diferentes posiciones respecto al milenio. Otra cosa es, el milenio es aquel año del reposo para el pueblo de Dios. Háblese del pueblo de Dios, la suma de Israel, que es el pueblo escogido de Dios, más la iglesia, que es el pueblo injertado en el árbol. Somos también, como hemos leído, hijos de Abraham por la fe en Jesucristo, en la sangre de Jesús, en ese que nació precisamente como respuesta a una de las grandes promesas de la Biblia, que es la que Dios le dio a Abraham, de que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El milenio es ese año de reposo. Acuérdense la ecuación, para los que les gustan los números. Un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Nosotros en este momento de la historia de la humanidad estamos recorriendo el año 6000. Acuérdense, el Señor hizo la creación en 6 días y en el séptimo reposó. Esto no es casualidad, esto no es fábula. Las cosas están muy conectadas. Si ustedes se acuerdan todo lo que hemos estudiado de la Biblia, estamos nosotros alrededor del año 6000. La cronología o el calendario que tenemos hoy en día no se va a acercar mucho porque ha tenido muchas modificaciones, muchos cambios, alteraciones, dependiendo de cuáles son, digamos, los estándares que se escogieron. Y hoy en día, pues nosotros asumimos que estamos en el año 2022 después de Jesús.
y también los judíos tienen su año judío 5700 algo, pero en realidad nadie sabe exactamente desde el día en que nació Adán hasta el día de hoy cuántos años han pasado, pero estamos alrededor de 6000 años. Al llegar al año 7000, que es el día 7, es el año del reposo, y es equivalente al reposo del Señor después de que creó todo y vio que todo era bueno. Y en ese año del reposo, finalmente va a haber paz. ¿Paz para quién? Para Israel, y va a haber paz para los creyentes. Entonces, ese milenio es el año del reposo. Ese milenio, acordémonos que es el momento en donde el Señor Jesucristo va a venir a reinar con vara de hierro. Vamos a ver varios puntos de vista que ya aquí los vimos en alguna sesión al puro comienzo, de cuáles son los puntos de vista que tienen algunas personas con el milenio. Básicamente aquí yo lo voy resumiendo de una vez. Los diferentes puntos de vista vienen precisamente por la confusión que hay en las versiones de escrituras que llega a la gente, porque hay algunas traducciones que literalmente quitan, cortan algunos versos completos, a veces hemos visto hasta párrafos completos que cambian la doctrina. La doctrina del milenio, como vamos a ver ahorita, con el Señor Jesús reinando, es algo que se enseñaba desde un comienzo. Entonces hay varias posturas respecto al milenio. Vamos a verlo así rapidito. Una es el amilenialismo. Algunos que apoyan esta postura dicen que no hay milenio. El milenio es algo simbólico y que la iglesia es el reino de Dios. Ese es el amilenialismo, entonces decir, no hay milenio. El postmilenialismo es una postura en donde se dice que Jesús viene después del milenio, pero durante este tiempo, hasta que Jesús venga, la iglesia va a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Así para resumir lo que habla el postmilenialismo. Entonces, el amilenialismo no hay milenio, postmilenialismo Jesús viene después del milenio y la iglesia establece el reino de Dios sobre la tierra. Y el premilenialismo, que es donde nosotros estamos parados, lo que hemos apoyado aquí en este curso, pero que también tiene sus variantes. El premilenialismo, el milenio se va a establecer después de que llegue el Señor Jesús aquí a la tierra. Entonces hay varias posturas. Preterista. El premilenialismo preterista dice que todas las profecías que se han dado en Apocalipsis, la que les dio el Señor Jesús a Juan, ya se cumplieron. O sea, preterista es algo que ya es pasado, que es muy parecido a lo que es histórico, que todo lo que ahora se está leyendo en la Biblia, pues fueron situaciones, profecías que ya fueron cumplidas en la parte histórica. El preterista es que toda la revelación que se dio el Apocalipsis es algo que ya había pasado, incluso se atreven a decir cuándo fue que ocurrió toda la abominación desoladora, etc. En el dispensacional es cuando habla de que el milenio va a ser futuro, y lo que hemos hablado aquí, que la Biblia se divide en dispensaciones, se ha dividido la Biblia en diferentes etapas en donde se le ha dado al ser humano, Dios le ha dado al ser humano mayordomías dependiendo del momento en que la humanidad se encuentra, en el momento en que él ha dado esa mayordomía, es como diferente de las instrucciones que le dio a Adán, a las instrucciones que le dio a Noé, luego a Abraham, a Moisés y así sucesivamente, que no es lo mismo para cada etapa, porque el ser humano no estaba preparado a recibir ciertas responsabilidades de parte de Dios, pero nosotros hoy en día tenemos la bendición de que podemos leer hacia atrás o mirar la historia y poder entender todo lo que ha ocurrido, y podemos nosotros basarnos en las promesas del Señor para poder ver hacia adelante. Un ejemplo claro de división de la Biblia es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es solamente un ejemplo de cómo la Biblia está dividida. Lo que pasa es que ahí, dentro de la división de tanto del Antiguo como del Nuevo, hay subdivisiones. Y por ejemplo, en el Nuevo estamos viviendo ahora lo que es la dispensación o la época de la gracia, en donde a nosotros no se nos puede decir o venir a decir que para ser salvos, y como lo hemos estudiado en estas preguntas anteriores, entonces para ser salvos tenemos que cumplir las leyes y cumplir los mandamientos como le correspondía al pueblo judío. Entonces, ahí en el Nuevo Testamento hay varias dispensaciones que son la que estamos actual de la gracia, pero luego viene la semana 70 de Daniel o el tiempo de la tribulación, donde va a volver nuevamente la ley a jugar un papel protagonista para que los que queden en ese momento sean salvos por obedecer la ley, porque va a ser el tiempo en donde Dios va a tratar con los israelitas. Pero luego ya viene el milenio, que es otra dispensación, que es la última del periodo del ser humano, que no es perfecta, porque acuérdense que al final del milenio, y lo que vamos a ver en la siguiente pregunta, que es cuando Satanás va a ser desatado, vamos a tratarlo con detalle porque va a ocurrir. Una vez que nosotros ya entendemos, aparte de lo que es el milenio, los puntos de vista
del milenio, entonces nosotros podemos decir que la mejor manera de entender el reino milenial es mediante una lectura dispensacional. Y de hecho les quiero confesar, así fue como Dios me abrió los ojos y es un regalo que Dios me dio a través de varias cosas que han pasado en estos 2 últimos años de crisis, en donde yo hasta le doy gracias a Dios por eso, porque se revolvieron muchas cosas que me permitieron ver cosas que antes no veía, a pesar de que llevaba muchos años en el cristianismo, pero cuando entendí cómo Dios trabajó la Biblia de manera dispensacional, como digo aquí, literalmente se abrió el cerrojo de las escrituras que había estado cerrado. Yo me las daba también de que había leído múltiples versiones. Unas decían una cosa, otras decían otra. Claro, algunas decían lo mismo, pero diferente. Entonces estaba la paráfrasis, etcétera. Pero precisamente tantas versiones han confundido, están trayendo confusión al pueblo cristiano y han minimizado varias de ellas el regreso del Señor Jesús. Por lo tanto, le han quitado al reino milenial su valor. Entonces yo los invito a que si estudian la Biblia dispensacionalmente, y esto es un reto que yo les puedo dar, si lo estudian así por un mes, estudianlo por un mes solamente, yo les puedo después dar indicaciones. Si lo estudian de manera dispensacional, ustedes se van a dar cuenta la diferencia tan grande y cómo muchas cosas que no entendían la van a entender. Entonces, para seguir hablando específicamente del reino milenial, hablando de premilenialismo dispensacional, palabras que la verdad no tienen por qué aprendérselas de memoria. Pues premilenio es que el Señor Jesús viene antes del milenio, a establecer precisamente el reino del milenio, y dispensacional es porque el Señor ha dividido en dispensaciones. Un paréntesis acá, dentro de estas sesiones que hemos visto hay 2 videos, uno que se llama El regreso de Jesús y otro que se llama El reino milenial, en donde aquí pueden profundizar más. Respecto al reino milenial, hay varias cosas que queremos aclarar acá. Primero, que el rapto y la segunda venida son 2 eventos distintos, como lo hemos visto en Tito 2:13. Está acá todo anotado para que ustedes pues consulten. También hemos visto que la iglesia sale antes de la tribulación por varios motivos. La iglesia no va a pasar por la ira. Está en 1 Tesalonicenses 4, el 14-18 y 1 Corintios 15, el 51 al 54. Y que la tribulación es el juicio de la tierra por 7 años para Israel y por otro lado para los que no creyeron en Jesucristo. Está en Apocalipsis 6, 1 y todo el Apocalipsis 19, el capítulo 19. Se inicia el milenio cuando el Señor regrese al Monte de los Olivos después de que ha pasado la tribulación. Pone sus pies en el Monte de los Olivos y está en Zacarías 14, 4. Ahí se inicia el milenio. Siguiendo repasando más sobre el milenio, también vemos que Dios dará a Israel y a Jerusalén la tierra prometida. No voy a leer todos los versículos que están ahí, ustedes lo pueden ver. Y es otra cosa que hemos estudiado acá. No solamente Apocalipsis habla de los últimos tiempos. De hecho, aquí estamos viendo que en el Antiguo Testamento Dios ya venía hablando de lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Y haciendo unas estadísticas, no las he hecho yo, pues las he estudiado. 40% del libro del Apocalipsis o de revelación, como se llama en la Biblia antigua, revelación de Jesús, viene del Antiguo Testamento. Entonces vemos aquí como en Ezequiel Dios prometió a Israel y a Jerusalén la tierra prometida. También Dios cumple su pacto con David y Jesús va a gobernar con David en el milenio. Está en Ezequiel 37:24 y Jeremías 30:9. Es un reino de paz por 1000 años. Por fin va a haber paz. En Isaías 2, del 2 al 4. Varias veces yo he escuchado que Isaías es el evangelista del Antiguo Testamento, pero no solamente eso. Isaías vio la primera y la segunda venida del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Él vio las 2. También en el milenio, lo que hemos visto acá es que la iglesia va a gobernar con Jesús e Israel sobre las naciones. Está en Apocalipsis 2:26 y Apocalipsis 24 y 26. Acá se cumple la parábola o se muestra en la parábola del rey de Lucas 19:2, en donde sus siervos que fueron fieles en lo poco fueron puestos después sobre mucho y gobernarán sobre ciudades. Estas parábolas son más serias y más significativas de lo que creemos. Y esa parábola es para la iglesia. Entonces ahí sí la iglesia va a gobernar y ahí sí la iglesia es relevante. Pero ¿quién hace relevante a la iglesia? El rey, Jesucristo. Entonces, para darle respuesta a esta pregunta, que es todo el contexto, el milenio da sentido a muchas promesas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Aquí se retoma el reinado mesiánico que fue puesto en pausa cuando los judíos rechazaron a Jesús y ahí es donde vendrá el reino nuevamente. El milenio es una muestra más de la infinita gracia y amor de Dios para su pueblo.
¿Por qué? Porque nos va a permitir disfrutar del reposo de esta tierra por 1000 años y muchas cosas más van a pasar en el milenio. El milenio es súper importante y es parte del premio, de las recompensas que Dios le tiene a quienes creyeron en él, los antiguos y a los nuevos que recibimos a Jesucristo, a la iglesia. Entonces esa es la primera pregunta, o sea, la pregunta número 11. ¿Hasta ahí tiene alguna duda, quietud? No, yo estoy bien. Venga, una preguntita. O sea que esto, ¿es posible que los israelitas entonces no estén en el milenio? Claro, los israelitas van a estar en el milenio. Pero Vamos a ver, vamos a entrar pero, pero después de que pasen por la tribulación y que confiesen que Jesús es el Señor, ¿o cómo será la cosa? vamos a verlo Vamos, los ahorita. israelitas que están muriendo ahora sin aceptar a Jesús. En este momento cualquiera, esté Israel o cualquier nación, es lo mismo. O sea, en este momento no hay distinción, como dice la Biblia, entre griego y judío. Sí está un pueblo escogido, bueno, el pueblo israelita, ellos todavía siguen en lo suyo, pero no se diferencian en nada un colombiano, un canadiense, un americano, es lo mismo. De tal manera que cualquier israelita que en este momento reciba al Señor Jesucristo en su corazón y acepten el sacrificio de sangre que hizo Jesús por ellos para redimirlos del pecado, entran a ser parte de la iglesia en este momento. Cualquiera que acepte a Jesucristo es parte de la iglesia, si es israelita también. Pero después de que salga la iglesia ya es otro cuento y es a otro precio. Y ahí nuevamente vuelve el Señor a tratar con los israelitas. Y ahí los israelitas van a tener su oportunidad para ser salvos, para entrar a gobernar con el Señor en el milenio. Tristemente, muchos van a sufrir y van a llegar a morir, muchos, tanto israelita como no israelita. El trato de los 7 años de la tribulación es para Israel, para volver otra vez a recuperar a esa esposa que en este momento Dios le dio carta de divorcio, creo que está en Jeremías, para recuperar otra vez a esa esposa adúltera que fue Israel. Sí. Gracias, María Luisa, por la pregunta. Vamos a mirar la 12 y es la última ya de esta serie. No sé si ustedes se han hecho esta pregunta. Bueno, pero ¿por qué Satanás es desatado después del milenio? ¿Quién se ha hecho esa pregunta? Yo, total, sí, ¿Sí? ¿por qué? Cierto que hay como que ¿por qué? Si todo iba tan bien, ¿cuál es el tema aquí? O sea, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es el tema con ese cachudo todavía? O sea, se Sí, o sea, supone nada que ya que nos ver, habíamos nada que ver. librado de él, sí. Exacto. ¿Puedo yo adivinar? Por dicho, esto sí ya es a María Luisa 4 o 5, porque no tengo, no sé bíblicamente, pero yo aquí me imagino, ¿no? Yo pienso que Dios en su misericordia, pues, como va a haber un juicio, como después del milenio, todavía no ha llegado el juicio del gran trono blanco. Entonces, él es desatado porque él después de eso, él va a ir al juicio, ¿no? Es donde va a ser condenado y enviado al fuego, al lago de fuego. Y es cuando nosotros vamos a ser los testigos y decir, sí, él es malo porque por 1000 años, mire, todo paz. Y después llegó y volvió, ¿no? Pero es que él va a ser desatado y va a durar un buen tiempo. Por eso. Antes de que se haga el juicio contra él y se mande al fuego. O sea, yo creo que eso es como una prueba para nosotros o para Israel. Bueno, vamos a hacer una cosa. Digamos que está muy, muy cerca y de ambos comentarios tiene algo que ver. Pero si me lo permiten, les voy a dar unas luces acá de por qué esto pasa. También yo le pido al Señor de que me guíe un poco, pero también pues todo es basado en la Biblia, ¿no? Y acuérdense que los versículos que he sacado aquí son de la Valera 1602 purificada, para que no haya aquí como, digamos, algún tipo de dogma que no voy a dogmatizar aquí, los he sacado de esa versión. Entonces, yo me preguntaría, o tal vez alguien se pregunte, ¿será que a Dios le gusta jugar con nosotros? Si ya llegó Jesús, ¿por qué volver a tener problemas? Si ya vino el rey y ya reinó, ¿por qué Satanás solo es atado por 1000 años y no eternamente de una vez? ¿Para qué nos evitamos ese siguiente paso? Hagámoslo de una vez, que Dios lo ate de una vez. ¿Acaso no fue suficiente el juicio que hubo en la tribulación para el ser humano? Ahora, la otra pregunta, si ya no está el Espíritu Santo, ¿por qué vuelve a haber rebelión al final? O sea, ya está aquí la iglesia reinando. ¿Por qué vuelve a haber rebelión al final? El Espíritu Santo salió. Acuérdense que el Espíritu Santo dice un versículo que dice que es el que prácticamente es el que detiene que el anticristo llegue, se mueva. Bueno, la que entró primero, mi mamá, para que por favor lea lo que aparece aquí en la pantalla. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón,
aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, le encerró y selló sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 27:10. Bueno, aquí hay un error y lo voy a corregir. Bueno, Sí, después lo yo corrijo. Es leí mal por acá. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Yo no sé en qué estaba pensando cuando escribí aquí, porque Ah, ni el 1 se parece al 7 ni el 3 se parece al 10. Sí, es Apocalipsis, gracias, mami. Es Apocalipsis 20 del 1 al 3. Seguramente hice un copy-paste en algún lado. No será la gracia de Dios, más bien que Dios te pone, bueno, no, porque Dios sabe que el diablo no Ya va a sé por retener. qué, porque más adelante sí está, bueno, ya sé por qué es. Perdóname, María Luisa. Vamos a mirar, a elaborar sobre el tema, ¿listo? Aquí es del 1 al 3, pero más adelante sí mencionamos del 7 al 10. María Luisa, por favor. No, ¿quién fue? Anabel, No, Anabel. ahí voy. Y cuando los mil María Luisa, años, te preparas después entonces. Sí. y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra, Gog y Magog, a fin de congregarlas para la guerra, el número de las cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y de la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Ahora sí, Apocalipsis 20 del 7 al 10. Gracias, Anabel. Vemos acá varias cosas. Acuérdense que Satanás es mentiroso y es el padre de toda mentira. Está en Juan 8:44. Satanás desde el Edén engañó a Eva. Satanás no ha dejado de engañar. No crean que engañó solamente ahí. Ha continuado. ¿Perdón? Pero es que escuché una vez que Gog y Magog, Gog era Rusia y China, y dice que el número de las cuales es como la arena del mar, y de verdad esa gente tiene más gente, es impresionante, ¿no? Como la Biblia. Vamos a ver. Acuérdense que esto es después de 1000 años. Durante la tribulación, todo en la tierra, a nivel geográfico, a nivel político, va a cambiar. No sabemos exactamente cómo va a ser la organización de las naciones en esta época, después de la tribulación. Todo, hasta la atmósfera de la tierra va a cambiar. Pero aquí sí se menciona Gog y Magog nuevamente. Es muy curioso que después de 1000 años estas dos naciones siguen mencionándose. Dios tiene algo especial con estas naciones. Gracias, María Luisa. Gracias, Anabel, por haber leído. Entonces, les decía que Satanás ha continuado engañando a la humanidad y al día de hoy él no se detiene en engañar. La Biblia dice en 1 Corintios 14:33 que Dios no es autor de confusión, sino de paz. Satanás es quien ha traído la confusión a lo largo de la historia humana. Es manipulador, es mentiroso. La confusión y el engaño que estamos viviendo en estos tiempos tiene un organizador detrás de todo que se llama Satanás. Sigue engañando. Por eso aquí con lo que leyó Anabel, y saldrá para engañar a las naciones. Han sido 1000 años en donde las naciones no han sido engañadas porque el engañador no está presente. Las naciones han estado libres del engaño. Lo que pasa es que así venga Satanás con engaño, Dios usa incluso las malas cosas que trae Satanás aquí, por ejemplo, a través del engaño, para probar a su pueblo. O sea que estábamos bien, lo que dijimos, lo hace para probar al pueblo. Vamos a seguir mirando. Ahorita leemos 2 Tesalonicenses 2 del 11 al 12. El Señor usa la maldad que hace este tipo. Es que Satanás se cree tan inteligente, pero es muy bruto porque él no sabe que él está haciendo, o puede que sí sepa, que él está siendo usado por Dios en medio de su maldad. ¿Para qué? Para probar, para que Dios pruebe quiénes son suyos y quiénes no. La prueba es para la iglesia, para los hijos de Dios. O sea, para Israel en un tiempo y ahora para la iglesia. Y es algo que yo he hablado con varios acá. La confusión y el engaño de estos tiempos está destinada principalmente para que Dios vea quiénes son de Él y quién no. Dios está probando los corazones de la gente que se dice que son cristianos en estos tiempos. Que el engaño siempre ha existido y es una señal clave de los tiempos del Señor. Entonces, María Luisa, para que leas estos dos versículos que están acá. Ok. Engaño, señal clave. Por tanto, pues, enviará Dios a ellos eficacia de engaño para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2, del 11 al 12.
¿Y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mateo 24, del 3, la segunda parte del 3 al 4. Vemos que el engaño, y yo lo he titulado así, el engaño es un filtro de los corazones y es una señal de maldad. Es el filtro que Dios usa para probar, como decía ahora, quiénes son suyos y quiénes no. No se le puede echar la culpa a Satanás o a Dios, ya que la gente toma su decisión de creer a la verdad y complacerse a la injusticia. La gente decide si quiere creer en el engaño o no. Ahí está el engañador, ahí está el engaño, pero la gente decide. Está la palabra, o sea, las escrituras, están los que estamos avisando, están los predicadores de la sana doctrina. Muchas cosas están dando ahí, pero la gente decide lo que quiere creer. Con respecto a lo que preguntó María Luisa ahora, respecto a quiénes vamos a estar en el milenio. Entonces, en el milenio vamos a entrar a un grupo mixto de personas. Los que vamos a entrar con cuerpo glorificado, porque yo espero que el Señor venga por mí, por nosotros los que estamos acá en el rapto, por un lado, los que no vamos a morir, o los que ya murieron en el Señor, van a recuperar sus cuerpos glorificados. Entonces vamos a entrar, los que vamos a entrar con cuerpo glorificados, y esas personas no vamos a morir nunca más. Vamos a vivir por siempre con el Señor. Para que lo anoten por ahí. Acuérdense que nosotros hemos visto que el Señor ya redimió nuestras almas. Nosotros ya somos salvos. Nuestras almas ya son salvas, son redimidas. Pero ahora viene el Señor en el rapto, viene y redime el cuerpo. Jesús hace todo completo. Porque Jesús pudo haber resucitado al tercer día y subir, irse de una vez y regresar al Padre, pero Él vino por su cuerpo. Y Jesús subió en un cuerpo glorificado. Entonces el Señor va a redimirnos a nosotros también en nuestro cuerpo, y esa es, en el rapto, esa es la esperanza bienaventurada, la esperanza más grande que tenemos los cristianos, se nos acaban los problemas. Entonces, por un lado entramos las personas al milenio con cuerpo glorificado. ¿Dónde es que mora el pecado? Nosotros, que aunque hemos recibido al Señor, ¿dónde está el pecado? Está en la carne. La carne. Cuando nuestra carne es cambiada, entonces ya nosotros no podemos pecar. Ya nosotros somos espíritu, que vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo que no peca. Porque la Biblia dice que ni la sangre ni la carne heredarán el reino del cielo. Nosotros no vamos a entrar con este cuerpo que es corruptible, que es corrompido. Vamos a entrar con un cuerpo glorificado. Ahora, por otro lado, van a entrar personas que, como dice María Luisa, de alguna forma pudieron lograr pasar por los 7 años de la tribulación, que está dividido entre tribulación y la gran tribulación, mitad y mitad. Van a haber algunos sobrevivientes que de alguna forma pasaron, que no recibieron la marca de la bestia, porque acuérdense que los que reciban la marca de la bestia van derechito al infierno. Entonces van a haber algunas personas que pasen. Van a haber también naciones, porque la Biblia dice que nosotros e Israel vamos a gobernar sobre las naciones. Como va a haber un cambio de atmósfera y todo, va a haber algo que va a permitir nuevamente volver a un tiempo muy parecido como estaba Adán en el Edén, una atmósfera especial que permitía que las personas fueran más longevas, vivieran más, o que va consumiendo el cuerpo, que es el medio ambiente. Van a haber personas que van a vivir más de lo que se vive hoy en día, la atmósfera va a cambiar. De hecho, en Isaías 65:20 dice, no habrá más allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Isaías 65:20. Isaías está hablando del tiempo milenial. Entonces va a ser un tiempo mucho mejor de lo que hay ahora, pero no va a ser perfecto, porque si fuera perfecto, entonces ya todo andaría bien, Jesús no tendría que preocuparse de nada, pero la Biblia dice que Jesús va a gobernar con vara de hierro. Si va a gobernar con vara de hierro, va a haber gente que no le va a gustar, no van a estar contentas con ese tipo de gobierno. Entonces, en ese tiempo que dura 1000 años, otra cosa que no lo he escrito acá, acuérdense que la población del planeta Tierra, por todos los juicios del Apocalipsis, va a ser diezmado. O sea, en la Biblia dice que, por un lado dice que una cuarta parte, y luego en otro lado dice lo que queda, una tercera parte, algo así. Más o menos va a quedar, digamos, algo así como 2.000 millones de personas o menos. Entonces, ¿qué pasa? A Dios le gusta, Dios quiere vivir la eternidad con nosotros, con las almas. Entonces va a ser un tiempo en donde la tierra, para los que quedan, se va a poder repoblar de alguna forma. Va a haber nuevos nacimientos ahí. Los que tenemos cuerpos glorificados ya no necesitamos tener hijos, hijas, etcétera, pero los que quedan van a vivir de una forma como somos los seres humanos hoy en día. Entonces,
va a haber una repoblación de la tierra de alguna forma, por eso los 1000 años son apropiados para eso. Después de esos 1000 años, como hubo gente que fue gobernada por Jesús con vara de hierro, gente que no estuvo en el periodo este de la gracia, que acuérdense que nosotros vivimos con el Espíritu Santo adentro, entonces va a haber gente que no tiene el Espíritu Santo, que no los deja pecar, ni los va a dejar tener como envidias, etcétera. Va a haber personas que aunque vean al mismo Jesús ahí, no son personas que están ahí porque amen estar ahí, sino porque les toca. Y en ese momento Dios va a ser el último filtro en la tierra. Eso es a mi modo de ver, y hay varios escatólogos que piensan lo mismo. A mi modo de ver, va a ser el último filtro para ver de ese grupo de habitantes de la tierra en esos 1000 años, quién está con él y quién está en contra. Entonces, la única manera es que Satanás vuelva a engañar, como lo ha venido haciendo desde un comienzo y como lo ha venido haciendo intensamente en los últimos 2 años que los que estamos pasando en esta historia de la humanidad. Entonces, Dios no va a permitir que estas personas que tienen que su corazón no está completamente entregado a él, que entren a la eternidad. Los que aceptan el engaño de Satanás van a creerle otra vez a este tipo, pese a ver las maravillas de Jesús gobernando desde Jerusalén, pese a ver al mismo Rey de Reyes, Señor de Señores, al que iban a presentarle, como dice la Biblia, ofrenda cada año. Satanás los va a incitar a ellos y ese grupo de personas va a ser confundido otra vez, va a hacer guerra contra Jesús y contra nosotros sus santos. Entonces, esta última dispensación del ser humano, que es el día 7, como todas las demás dispensaciones, si ustedes se ponen a revisar y lo hemos visto acá, siempre termina en maldad, termina en algo malo, termina en apostasía nuevamente. Y entonces ahí Dios hace la última operación de purificar al ser humano antes de que ya purifique la tierra y renueve la tierra por fuego y también transforme el mismo cielo. Y ahí sí, cuando transforma a ese grupo de seres humanos para que se unan a los que vamos a tener cuerpo glorificado, cuando renueve la tierra y renueve el cielo, ahí sí va a hacer las cosas perfectas. Y por fin entonces Satanás ya despachadito se echa por siempre al lago de fuego y azufre, en donde lo están esperando 2 personajes que fueron echados ahí mismo al final de la tribulación, que fueron el falso profeta y la bestia. Pero no solamente ellos, sino también los que al final del milenio, como decía María Luisa, vayan a ser juzgados por Dios Padre en el gran trono blanco. Y entonces también ahí en ese momento, los que no aparezcan en el libro de la vida van a ser echados al lago de fuego y azufre. Van a acompañar a Satanás, al falso profeta y a la bestia. Y ahí entonces sí termina el milenio. Hagamos una comparación entre la primera rebelión y la última rebelión. La primera rebelión está a mano izquierda y la segunda rebelión está a mano derecha. Entonces, lo que comenzó en tiempos milenarios, que tal vez en la Biblia definitivamente no están registrados, pero sí se relatan, para que anoten por favor, Isaías 14:12 y Apocalipsis 12:4, tiempos en donde vemos cómo hubo una rebelión. ¿Y en quién falta por leer? A Ginis. Ginis, ¿tú puedes leer por favor lo que está a mano izquierda, donde dice Sí, primera claro que rebelión? sí, claro que sí. Primera rebelión. Como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, como fuiste cortado de la tierra, tú que debilitabas las naciones. Isaías 14:12. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Apocalipsis 12:4. Está conectado estas dos cosas, después miramos un poquito más en detalle acá, pero bueno, aquí es donde en Isaías 14 dice la caída de Lucifer cuando fue la primera rebelión. El primero que pecó no fue Adán, fue Lucifer cuando se rebeló y se llevó a la tercera parte de los ángeles con él. Y esto de alguna forma, algunos están sueltos, otros están abajo atados, los que pecaron con las mujeres en la época de Noé, pero ya definitivamente en el Apocalipsis, esa tercera parte de los ángeles ya van a ser desalojados completamente del cielo. Gracias, Ginis. ¿Alguien que lea la segunda parte, la que está a mano derecha? Pues si quieres Dice, terminar. Dale, ya. última rebelión. Y saldrá para engañar las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra, Gog y Magog, a fin de congregarlas para la guerra, el número de las cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y de la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Apocalipsis 20, del 8 al 9. Muchas gracias. Lo que comenzó en tiempos milenarios, que no están en la Biblia, va a terminar después del milenio en el lago de fuego. Dios pudo haber arreglado todo desde un comienzo, cuando Lucifer pecó y se arrastró a los ángeles. Y los pudo haber enviado de una vez al lago de fuego y azufre.
y tal vez nos hubiéramos evitado tantos problemas, que vino Adán, que no sé qué, que pasó todo esto que conocemos, pero la palabra dice que sus pensamientos siempre han sido más altos y sus planes son más grandes que los nuestros. El Señor tenía un plan para un pueblo, para él, el plan de amor y de redención del Señor para arreglar esa primera rebelión incluía a unos seres tan insignificantes como los seres humanos, siendo menos poderosos que los ángeles. Esos seres humanos, con el simple hecho de aceptar al Hijo de Dios enviado por él, a Jesucristo, como nuestro Salvador, por ese hecho tan aparentemente insignificante, pero que es muy grande y es lo que en este momento está determinando quién pasa y quién no pasa. Por esa fe y por esa relación entre el novio, que es Jesucristo, y la prometida, que es la iglesia. Desde ese momento en que cayó Lucifer, yo me imagino a Dios diciendo, te voy a dar una lección que nunca te la vas a imaginar, y tampoco los ángeles se la imaginaban. Así, Dios demuestra que Él no es un Dios tirano, que Dios no quiere robots. Los seres humanos y los ángeles lo adoremos y lo busquemos a Él por libre albedrío, por decisión propia. Porque si Él hubiera aquí acabado con el problemita desde un comienzo cuando cayó Lucifer, imagínense los ángeles que estuvieran pensando, no, pues nos toca obedecerlo porque si no, pues mire lo que nos espera. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros lo obedezcamos y que toda su creación lo obedezca por amor. Entonces Dios, a partir de esto, se inventó un plan que uno no tiene ni idea, todo lo conectado que está una cosa con otra, un plan de amor entre el novio y la prometida, que es la iglesia, que ni siquiera Satanás se lo espera, que está escrito y de alguna forma él sabe que va a ser así, y por eso es que está atacando tan fuertemente a la iglesia en estos tiempos, y por eso es que está atacando la esencia de Dios dentro de cada cristiano y dentro de cada ser humano, porque él sabe que él va a usar a esos seres humanos imperfectos, rendidos y derretidos a Jesucristo para que lo avergüencen eternamente, y entonces su caída va a ser mucho más vergonzosa. Entonces esta rebelión al final es una rebelión donde Dios, miren, aunque uno no lo vea, Dios sigue mostrando su amor, porque ahí Él va a seguir probando. Él lo que quiere es que nosotros lo amemos por libre decisión, y Él nos da todo lo que nosotros queramos. Por eso vemos cómo Él estuvo en la primera rebelión y Él estará también, o sea, Satanás, en la última rebelión. Y ahí cierra la historia de la eternidad. De lo que estamos viendo ahora y por donde estamos cruzando ahora, comenzó con una primera rebelión y va a terminar con una última rebelión. ¿Cuándo? Después del milenio. No sé si me siguen ahí. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿por qué Satanás es otra vez suelto después del milenio? Es la última rebelión de Satanás servirá para ser el último filtro de los que entrarán a la eternidad con Dios. El Señor tiene que asegurarse un pueblo fiel a Él, que habitará en una tierra y cielo nuevos. Y solo los que no cayeron en la trampa del engaño de Satanás podrán pasar. Porque así dice el Señor de los ejércitos: de aquí a poco aún haré yo temblar los cielos y la tierra, y el mar y la seca, y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y henchiré esta casa de gloria, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Acá Dios es guerrero. Dios al final termina guerreando. ¿El Señor de cuáles ejércitos? Los ejércitos que lo vamos a acompañar con Él hasta el final. Dios está refiriendo a nosotros como ejércitos. Ageo 2, del 6 al 9. Entonces acá le damos fin a esta serie de preguntas. Les quiero dar las gracias y me despido con este verso con el que cerramos oficialmente estas sesiones de preguntas y respuestas, y también esta temporada de sesión de curso bíblico hasta que retomemos después de este receso que vamos a entrar. Entonces el Señor nos dice en 2 Timoteo 4:8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Nuevamente, muchas gracias por estar atendiendo estos cursos. Dime, María Luisa. Es que como yo creo que no estuve en la clase pasada, entonces el receso es ¿por cuánto tiempo? ¿O tú nos avisas o cómo era la cosa? Bueno, el receso va a ser por un tiempo hasta que pues terminemos nuestros asuntos personales que ustedes ya conocen de todos estos cambios que estamos teniendo, y yo les estoy avisando cuándo vamos a volver, les estoy avisando con tiempo. Ah, perfecto. Los vamos a estar extrañando. Muchas gracias. Nosotros también los vamos a extrañar. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por estos
sesiones, por estos cursos que hemos visto en estos meses, porque tú nos has enseñado cosas espectaculares, porque tú nos has enseñado secretos que has tenido para nosotros para estos tiempos. Queremos poner en tus manos nuestras vidas en este momento en que estamos viviendo de la historia. Oramos, Dios, para que podamos siempre fortalecernos en ti, en tu palabra, que tu Espíritu Santo actúe en nuestro espíritu, siendo alimentado nuestro espíritu a través de la palabra de Dios, recibiendo alimento espiritual sólido, como el que hemos querido recibir aquí y hemos recibido gracias a ti, porque tú te has dedicado a nosotros. Queremos entregarte, Señor, nuestro vivir, nuestro trasegar en este tiempo, el que evita el amparo del Altísimo y poder morar bajo la sombra del Omnipotente, y podemos decir que tú eres nuestro escudo, Señor, y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todo momento. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú haces la obra completa y tú sigues trabajando ahora y vas a volver y vas a reinar con vara de hierro, pero que no va a ser de temor para los que te amamos, sino que va a ser de gozo y de alegría, porque Dios, esa es parte de la recompensa que tú tienes para nosotros. Las bendiciones hacia la eternidad en etapas. Te entregamos, Señor, también el tiempo pues que estemos aquí en la tierra para que tú nos acompañes a vivirlo con sabiduría, como hemos aprendido, y que estos este curso sea utilizado para tu gloria también, para que siga fortaleciendo a tu iglesia, edificando tu iglesia en estos tiempos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.